¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la nueva emisión del programa Blend and Remix en la edición número ya 16, emisión número 16 para esta última semana del mes de noviembre del año 2018. Muchísimas gracias por estar aquí ya conectados para comenzar la transmisión. Bueno, ahorita estamos empezando un poquito fuera de horario debido a toda la gama de programas que tuvimos anteriormente y bueno, la carga de información y de invitados que se tuvieron para programas anteriores a Blend and Remix. Sin embargo, bueno, les agradezco que estén aquí a pie de transmisiones y de igual forma, bueno, estaremos desmenuzando los temas para el día de hoy en Blend and Remix. Igualmente, bueno, les quiero recordar que estamos en programa en vivo y nos quedamos en programa grabado en el canal de YouTube y el seguimiento en Instagram y Twitter para que puedan seguirnos a través de esta cuenta de Somos Live. Igualmente, si gustan dejarnos los comentarios en la caja de textos, ahí donde logren ustedes dar sus comentarios, sus opiniones, sus likes, y bueno, son importantes. Ya recuerden que estamos aquí gracias a su audiencia y su transmisión para que estemos en vivo y bueno, podamos continuar con el programa Blend and Remix. El día de hoy, bueno, en esta emisión vuelvo a estar un poquito solo, vamos a volver a dirigir el programa solos, no hay invitados porque bueno, vamos a tener un poco de contenido político. Va a ser la segunda parte a la emisión número 15. La emisión de la semana pasada con temática acerca de noticias, contexto social, político y un poquito de toda esta incertidumbre que ya está por desvanecerse, toda esta incertidumbre que está por resolverse, porque bueno, ya como bien sabemos, el próximo sábado 1 de diciembre ya el presidente electo toma ya la investidura presidencial y bueno, ya quedarán despejadas muchas incógnitas que tenemos acerca de esta situación. Bueno, vamos a empezar inicialmente, vamos a tener un poquito de varios temas, lo vamos a llevar de forma rápida y bueno, indicando y comentándoles que bueno, todos estos contenidos, estos comentarios que se ejecuten aquí a través de la emisión de Blend and Remix son a cargo de un servidor, solamente es opinión, crítica constructiva y bueno, no tiene nada que ver con algún ataque hacia alguna figura política, de contenido a lo mejor social y bueno, solamente son los comentarios que nosotros tenemos como equipo de trabajo y bueno, que perfilamos aquí a través de un canal holístico. Este canal holístico, bueno, lo llevamos a equilibrio con este tipo de contenidos y bueno, le damos la segunda parte al tema de actualidad en México 2.0 para que podamos seguirlo en vivo. Inicialmente, bueno, vamos a comenzar con un tema que vamos a hablar acerca del sindicalismo. El sindicalismo actual en México es toda esta situación que nos lleva a un desequilibrio político, un desequilibrio entre organizaciones o sindicatos que bueno, sabemos que están ya estructurados en México. Como bien sabemos, bueno, los principales sindicatos continúan con una consolidación o eternización por parte de décadas y décadas, sexenios van, sexenios vienen y bueno, los líderes permanecen de forma indeterminada, de forma ya para siempre, de forma perpetua, lo podemos ver desde este punto de vista. Obviamente se les permite por medio de las leyes que haya un tipo de reelecciones y bueno, se acumulen, como les comentaba, de 2 a 3 décadas o sexenios y bueno, se generan leyes a la medida para que ellos puedan continuar en el objetivo de beneficiar a los sexenios en turno o a sus integrantes o trabajadores para los cuales están representando. Formados a partir del derecho libre a una libre asociación, sabemos que bueno, se fueron convirtiendo en centros de defensa de los trabajadores. Sin embargo, por intereses políticos y fines con cierto punto o inclinación política, esto se ha ido desvirtuando y bueno, llega el momento hasta que se hace una ligadura al corporativismo, al PRI. Vamos a manejar un poquito, vamos a mencionar algunas figuras de los líderes del sindicalismo aquí en México, que bueno, ahorita están como que en bulla, se están ya dando a perfilar para ciertos cargos o se están dando a destapar para negociaciones con el gobierno entrante, la administración ejecutiva entrante y bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Iniciamos primero con Carlos Romero de Champs, que bueno, es el líder más icónico de los sindicatos a nivel México y bueno, sabemos que él pertenece al Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos. Ha logrado acumular alrededor de 25 años en el poder, en la posición como líder sindical y bueno, esto va desde 1993 hasta 2017. Para esto, bueno, ya se reelige como cuarta vez
consecutiva en diciembre de 2017, para que, bueno, todo este sexenio a partir de 2019 hasta 2024 tenga toda esta consolidación, todo este poderío del liderazgo sindical. Ahorita actualmente, bueno, tiene 75 años de edad y, bueno, a pesar de ser señalado por los cuestionamientos o acusaciones legales que ha enfrentado esta figura política por presuntos desvíos que tuvo, ¿no?, de 1.500 millones de pesos a beneficio de la campaña presidencial, cuando la época del gobierno del milenio, a lo cual, bueno, se había destapado que este desvío se había desviado hacia la campaña política de Francisco Labastida. Sin embargo, bueno, a esto se le conoció como el famoso Pemex Gate, y de ahí en adelante, bueno, se ha ido como tergiversando, se ha ido consolidando, y bueno, esta figura emblemática del sindicalismo en Petróleos Mexicanos no ha tenido una caída, sino si el señor sigue incrementando su poderío, sigue incrementando su riqueza, y bueno, el sindicato de Petróleos Mexicanos sigue funcionando hasta la fecha. Otro ejemplo tenemos a Víctor Flores Morales, que, bueno, ya es un caso similar, que lleva aproximadamente 22 años como líder sindical. Es precisamente el Sindicato Nacional de Ferrocarrileros, de Trabajadores Ferrocarrileros, y bueno, el año pasado anunció que no descartaba reelegirse nuevamente para ocupar el cargo hasta 2024, y que, bueno, actualmente tiene 79 años. Es otra figura que no ha querido desprenderse de la posición de líder sindicalista, y sin embargo, bueno, él sigue perfilando y quiere seguir en el poder, ¿no? El siguiente ejemplo, bueno, tenemos a Carlos Aceves del Olmo, que es, bueno, la dinámica o el dirigente de 77 años que tiene la Confederación de Trabajadores de México, o la llamada CTM, conocida CTM aquí en el país. El dirigente actualmente tiene 77 años y tomó el puesto de dirigente y líder en el año 2016, tras el fallecimiento de Joaquín Gamboa Pascoe. Si recordamos bien, Joaquín Pascoe contaba con 93 años de edad cuando fallece en el año de 2016. Y bueno, él ya había implementado una figura de reelección hasta 2022, fecha en que ya cumpliría este señor un siglo de vida. Sin embargo, bueno, la muerte se antecede y sube a cargo de este liderazgo sindical Carlos Aceves del Olmo. Es ahí como se van se van turnando las posiciones de líderes entre unas personas y otras, obviamente en alto rango, para que jamás, bueno, se quede sin una figura emblemática cierto sindicato en cuestión. El siguiente ejemplo tenemos a Francisco Hernández Juárez, que es el dirigente del Sindicato Nacional de Telefonistas. Este es desde 1976 y hasta la fecha, bueno, ha tenido 36 años al frente del gremio de telefonistas. Bueno, llega como resultado de un movimiento democratizador, y en el 2012 logra reelegirse por 4 años más. Y actualmente, bueno, se le permite negociar con una fuerza ante ciertos partidos políticos para poder negociar ciertas situaciones en cuanto a materia o vías de comunicación telefónica. Y el siguiente ejemplo, bueno, uno de los más sonados sería Napoleón Gómez Urrutia. Como recordamos, bueno, este señor fue y es el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares en el país. Y bueno, ha sido desde el año 2012. Ha aumentado su poder con alianzas pactadas entre sindicatos de Estados Unidos y Canadá. Tomó el poder a manos de su padre Napoleón Gómez Ada, y bueno, este señor se ha dedicado a tener como objetivo de trabajo el ayudar a ciertas mineras canadienses para que tengan un camino libre de explotación de recursos aquí en el país, evitando ciertos obstáculos y, bueno, evadiendo las leyes para explotar los recursos que mencionamos. Sin embargo, bueno, fue señalado en la época calderonista que estuvo en una persecución, estuvo en una un presunto desvío de fondos de $55 millones del fideicomiso minero para enriquecimiento ilícito a costa de todos los trabajadores de este sindicato. Por esta razón, bueno, durante el gobierno calderonista y, bueno, un poco del sexenio de Vicente Fox, él fue exiliado hacia el país de Canadá. Ahora, bueno, ya sabemos
sabemos que esta figura ya está de regreso aquí en el país y meses atrás acudió a la Cámara Alta para registrarse y recibir su credencial de senador, o sea, de senador como si fuera ya, o sea, borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso no está bien, no está bien visto dentro de esta función pública, dentro de todo este contexto público y político. Sin embargo, bueno, su intención es fungir como plurinominal del partido Morena y bueno, se ufana diciendo que está muy orgulloso y contento de regresar al país y entrar por la puerta grande. Obviamente, bueno, según esto, su punto de partida o su enfoque de visión es para ayudar a reconstruir el país, a cambiar la política económica y lograr terminar con la desigualdad, la pobreza y así terminar también con la ingrata corrupción. O sea, todavía de que estuvo involucrado, todavía de que estuvo envuelto y fue sumergido en todo este escándalo del desvío de fondos por parte de los trabajadores o del sindicato de mineros y siderúrgicos, bueno, regresa como si nada, borrón y cuenta nueva y bueno, ya se le da la apertura, se le da la opción que participe en el próximo gobierno. Ya después de estos 12 años de ausencia política, Andrés Manuel López Obrador empieza a darle una defensa y señala que ha sido víctima de una persecución y estigmatización, a reserva de que, bueno, le está dando facilidades y condiciones para que pueda regresar a trabajar al Congreso y bueno, se haga parte de la bancada del partido de Morena. Y bueno, uno de las figuras emblemáticas de toda esta situación, todo este contexto de sindicatos, es la muy famosa y desacreditada maestra Elbester Gordillo. Ella ha sido dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que conocemos la CENTE, aquí en el país, y bueno, desde 1989 hasta la fecha, bueno, lleva años en el cargo y en el poder de este sindicato. Aunado a esto, bueno, empieza a dar declaraciones que está por prometer 6 años más de gobierno, de autoridad ante este sindicato, y bueno, porque ella se jacta de tener la capacidad de negociar y codearse con todos los expresidentes. Obviamente desde la etapa de Salinas de Gortari, un poquito desde la Madrid Salinas de Gortari, hasta Calderón Hinojosa. Entonces vemos que ella ha sabido moverse dentro del ámbito político y sin embargo, bueno, ha logrado consolidarse. Recordemos que, bueno, es parte de los fundamentos de los líderes de la iniciación del partido Nueva Alianza y, bueno, ha logrado meterse en el Congreso con capacidad para negociar ciertos puestos políticos para poder tener una flexibilidad o movilidad dentro de la máscara de este partido político Nueva Alianza. Bueno, sin embargo, uno de lo que no son sus fuertes, un punto del cual no son sus fuertes, es que no saben ni a ciencia cierta cuántos agremiados, cuántos maestros tiene o están dentro del sindicato más grande de toda América Latina y obviamente de todo el país. Bueno, ya el fenómeno de eternización, en este caso con la maestra Elbester, se consolida de una figura completa, porque obviamente, bueno, ahí es donde las leyes le dan manga ancha para permitir la reelección del cargo, hacer decisiones discrecionales o de forma discrecional y bueno, se acompaña de toda la experiencia y la historia que tiene de subordinación corporativa con intereses de carácter empresarial corporativo. Obviamente, bueno, aunado a esto, recordamos que estuvo presa durante 5 años desde el sexenio que va a pasar, de Enrique Peña Nieto, por los presuntos desvíos de recursos que tuvo por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores, así bueno como por lavado de dinero. Sin embargo, bueno, ya fue exonerada y fue puesta en libertad de su libertad condicional o domiciliaria y bueno, en agosto pasado ya se le da apertura dándole pie a esto para su reaparición, donde deja en claro que intenta recuperar el control total de la CENTE y bueno, a palabras irrisorias de lo que está declarando la maestra, dice que va a ir unida y sin miedo por el CENTE. Le va a tomar la palabra al presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre la elección de nuevos liderazgos a través del voto libre y secreto. O sea, todavía de que fue en su momento estigmatizada o señalada por ciertos grupos, por ciertas situaciones legales,
vuelve a pasar el caso como en el de Napoleón Gómez Urrutia, borrón y cuenta nueva y empieza otra vez tu carrera política sin ningún problema. Obviamente, bueno, todo esto nos lleva a que es un contexto, ya la situación sindical aquí en el país ya no es tanto por la defensoría o la representación de los trabajadores que se encuentran agremiados a un sindicato, simplemente ya nada más es como manejo de intereses, conflicto de situaciones y bueno, si tú me das, yo también que recibo, ¿no? Eso es lo que se llega a pactar con toda los esquemas gubernamentales y que sexenios tras sexenios se van renovando y bueno, se van haciendo lazos. El último ejemplo que tenemos aquí para un líder sindical es el de Martín Esparza Flores. No sé si recuerden quién es Martín Esparza Flores, un hombre muy sonado, que es el ex líder del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME. Después de 23 años como secretario general de este sindicato, logra aliarse con los sexenios pasados para llevar a cabo, o con el sexenio calderonista, para llevar a cabo la totalidad en extinción de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro. Obviamente, bueno, fue sustentado por medio de esta desaparición, fue sustentada por medio de un decreto presidencial en la época calderonista y bueno, como preámbulo a la reforma laboral y energética. Esto fue un pie para que todas estas atribuciones, todos estos compromisos que se tenían, o atribuciones que se tenían con la ESME, bueno, se fueran destruyendo y se diera pie a estas reformas mencionadas. Obviamente, bueno, dentro de toda esta situación se llevó a la afectación de miles de trabajadores afiliados a este sindicato de electricistas y bueno, se empieza a crear toda una campaña de desprestigio ante los medios de comunicación y la sociedad en general en el año 2009, que fue cuando ocurrió la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Actualmente, bueno, busca reglamentar la cooperativa de Luz y Fuerza del Centro y sin embargo, bueno, con el esquema y el objetivo de venderle el insumo eléctrico, la energía eléctrica al próximo gobierno, él se destapa y considera la apertura de una nueva Luz y Fuerza del Centro para suponer una reinserción laboral o aproximadamente de 16,600 trabajadores con dicho sindicato, bajo la premisa de seguir luchando por sus derechos, por sus condiciones laborales, situaciones sindicales económicas y bueno, es como una personalidad jurídica y estructural. Evidentemente, bueno, sabemos que la implementación de esta futura nueva Luz y Fuerza va a conllevar a muchas situaciones igualmente a la par como con CFE. Sin embargo, sabemos que bueno, Luz y Fuerza compraba los insumos o el suministro de servicio eléctrico a CFE a un precio irrisorio. Y Luz y Fuerza, bueno, lo daba un poquito más fuera de contexto, fuera de estándares, para que pudiera hacer una negociación. Eso es lo que se dice en algunos medios impresos. Hasta la fecha, bueno, sabemos que Luz y Fuerza como tal fue extinto y bueno, sin embargo, toda esa afectación que tuvo los trabajadores que estaban afiliados al sindicato, bueno, hasta el momento no tienen una respuesta de qué va a pasar con sus pensiones, qué es lo que va a seguir, qué paso va a proseguir para esta realización o consolidación de la nueva Luz y Fuerza del Centro. Supuestamente este señor Esparza ha transformado la lucha por la resistencia en una negociación ardua desde la época calderonista hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, para esto obviamente hay ciertas premisas, ciertos beneficios para los miembros del comité central, la familia y amigos. Y bueno, las huestes de toda esta sindicalismo del señor Esparza supieron con antelación toda esta quiebra, toda esta destrucción o extinción de la Luz y Fuerza del Centro que en su momento se ejecutó. Ellos siguen percibiendo un sueldo, están asegurados en el IMSS, tienen pensión vitalicia y cobran junto con su familia y amigos un sueldo por parte de la generadora Fénix. Generadora Fénix fue como una cooperativa a reserva o para ayudar a los recursos de Luz y Fuerza que Luz y Fuerza debía y bueno, hasta el momento sabemos que no se ha liquidado completamente a los trabajadores. Se quedó la liquidación de estos empleados en un 94% y bueno, el sindicato dejó de existir jurídicamente, lo que se convirtió en cooperativa Luz y Fuerza del Centro y no todos
todos los electricistas, no todos los empleados fueron liquidados al 100%. Sabemos que hay anomalías, sabemos que hay inconsistencias, sin embargo, bueno, este líder sindical sigue moviéndose como pez en el agua y ahorita, bueno, ya perfila hacer una nueva negociación con el nuevo gobierno entrante, con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A esto, bueno, vamos a tocar el tema también, el siguiente ingrediente para el programa. Vamos a tocar el tema de los acuerdos sindicales ante el nuevo gobierno. Como bien les decía, bueno, actualmente los líderes sindicales realizan los primeros acercamientos en plenos, congresos y, bueno, tratan de intervenir o sumergirse en la agenda que tiene ya planeada la estructura del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se sientan sobre una misma mesa desde el líder sindical de telefonistas, el sindicato mexicano de electricistas, el sindicato de trabajadores de la UNAM también está relacionado, la asociación sindical de pilotos aviadores, la asociación sindical de sobrecargos de aviación, por todo este escándalo que fue igualmente durante la época calderonista, donde muchos empleados o personas relacionadas a la plantilla de estos sindicatos, sobre todo en Mexicana, por la extinción de Mexicana de Aviación, se vieron afectados. Es ahí donde ellos, bueno, supuestamente empiezan a pactar por los derechos. Sabemos que a Mexicana de Aviación ya por lo menos, no al 100%, pero a la mayoría ya de sus empleados se les ajustó, se les asignó una pensión vitalicia de 7,000, 8,000 pesos al mes, indefinidamente, hayan sido sobrecargos, pilotos o lo que fueran. Y bueno, ahí no se quedan tan desprotegidos. Realmente, bueno, hasta la fecha no nos consta, sin embargo, bueno, sabemos que ya Mexicana de Aviación ya no existe. Igualmente en esta mesa ya colaboran organizaciones campesinas y se acercan para definir acciones que se van a emprender, como les decía, sumergirse dentro de las actividades de agenda que tiene ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el próximo gobierno entrante, y bueno, empezar a elaborar documentos o solicitar audiencias con el presidente electo para, bueno, relacionar o tocar temas que están relacionados y que tienen que ver con los sindicatos, el sector campesino y la sociedad civil. O sea, como para no dejarlos desprotegidos, se tratan de justificar por estos medios, por estas herramientas, pero bueno, ya veremos en años siguientes si realmente esto se lleva a la praxis. Como sabemos, bueno, siempre se queda en palabras y nunca se alcanzan los objetivos que los sindicatos realmente quieren alcanzar. Bueno, se quedan pendientes algunos puntos como la ley reglamentaria en materia de justicia laboral, la separación funcional de Teléfonos de México y el futuro de todo su esquema de trabajo de sus trabajadores, la privatización de Pemex, la reactivación de recursos energéticos nacionales y la ley de seguridad interior, o a lo que Andrés Manuel López Obrador está retomando como la Guardia Nacional. Obviamente, bueno, están todos a la expectativa de qué rumbo tomará toda esta política laboral y electoral, porque bueno, ya va en proceso, y bueno, bajo un esquema de respeto a la autonomía sindical. Esto es ya como parte de la cereza en el pastel para ver qué es lo que va sucediendo, y conforme, bueno, vaya soplando, yo creo que el agua, el viento, bueno, es a donde va el barco de papel, ¿no? Es lo que queremos dar a entender en este programa. Vamos a nuestro primer corte musical por parte de el patrocinio de los cantantes del equipo de Somos Live, y bueno, regresamos para seguir desmenuzando un poquito más el programa de Blend and Remix. Regresamos después del corte, no se vayan, por favor. Y ahora que ya todo se ha perdido, nada tiene sentido, sé que ya no piensas en mí. Y ahora que lo nuestro es tan pequeño, que solo son recuerdos, permanecen vivos en mí. Y ahora que tu nombre me ha ayudado a ser poeta, reflejando la alegría, reflejando tanta pena. Y es que ahora que ya sé cómo vivir, cuento esta historia que huele a ti. Quiero que te quedes frente a mí, recuerde esos momentos que un día te hicieron feliz. Quiero
que te quede mi amistad, calor de aquellos besos, ya te hicieron volar. Recuerda bien aquella noche que decía que nunca me dejaría. Qué barato es prometerlo, sé, pero si algún día sientes arrepentimiento, tú no sufras que por eso estas letras pude componer. Y ahora que tu nombre me ha ayudado a ser poeta, reflejando la alegría, reflejando tanta pena, que ya sé cómo vivir, cuento esta historia que quiero que te quedes frente a mí, recuerde esos momentos que un día te hicieron feliz. Quiero que te quedes mi amistad, calor de aquellos besos, ya te hicieron volar. Y sigue así, no pierdas nunca tu camino. Ese no era tu destino, no era estando junto a mí, no. Y ahora que ya sé cómo vivir, cuento esta historia que huele a ti, quiero que te quedes frente a mí. Ay, 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 ay. Recuerda esos momentos que un día te hicieron volar. Bien amigos, ya estamos de regreso del corte musical aquí en el programa Blendan Remix a través del canal de Facebook Somos Live. Bueno, ya regresamos del corte para seguir desmenuzando todos estos temas que están un poquito espinosos y bullantes en cuanto ya a estos últimos días de la presidencia actual y bueno, últimos días obviamente del sexenio que va por terminar, que va corriendo y bueno, todo este cambio político que se viene para la historia de México. Vamos a tocar un tema un poquito más delicado en cuestión de que bueno, vamos a hablar acerca de la figura presidencial que ya está por irse. Bueno, vamos a retomar ciertos temas, ciertos comentarios, ciertos expresiones que se han generado dentro de prensa escrita y prensa digital y bueno, obviamente recuerden que todos estos comentarios son por parte de un servidor, no hay ninguna situación en contra de una figura o un partido político, simplemente somos equilibrados, somos neutrales aquí dentro del canal de Somos Live para todo este tipo de contenidos. Vamos a seguir con el tema del fin del sexenio peñista, el fin del sexenio peñista. Esto ya es a reserva de que bueno,
ya el presidente actual, Enrique Peña Nieto, ya se está despidiendo de toda esta gestión pública, administrativa, ejecutiva, y bueno, ya le está dando casi el adiós a la sociedad por medio de redes sociales. Obviamente, bueno, a días de terminar esta administración al frente de esta posición que tiene el presidente, está haciendo un conteo regresivo dentro de sus cuentas de redes sociales, en específico en la cuenta de Instagram. Los usuarios y seguidores, bueno, le han escrito cosas que de carácter de índole personal, donde lo van a extrañar, le tienen afecto, obviamente, bueno, que sienten feo a lo mejor darle cierta despedida, a lo mejor como esa situación de que, bueno, casi le lanzan un corazón para de que les encanta la idea de que bueno, no se tenga que despedir y de que pudiera seguir en la presidencia. Sin embargo, bueno, ya lo tiene que hacer. Por el otro lado, la otra cara de la moneda, tenemos que la marcada trayectoria presidencial de esta figura del presidente Enrique Peña Nieto. Según medios impresos y medios digitales, ya se le está catalogando como un presidente millonario. El presidente millonario con un gobierno de bandidaje, ignorancia, mala economía, inseguridad y fraudes. En espera todo esto de ser resuelto e investigado por parte de la nueva política que tiene de autoridad el próximo gobierno, el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Se le tacha también que es un presidente irresponsable, ignorante, cómplice y repudiado, ya que es el presidente que ya se fue y que ya está por irse y que ya se vaya. Obviamente está evaluado como el peor dentro de la historia moderna del país. Y se lleva arrastrando varios escándalos que ha protagonizado desde el inicio de su gestión ejecutiva, y bueno, hasta el final veremos cómo se da toda esta toma de protesta y la entrega de la investidura presidencial a cargo de sus manos, a cargo de su persona. Obviamente, bueno, los escándalos, como comentamos, va desde el gran escándalo por la adquisición de la Casa Blanca por la cantidad de 5 a 7 millones de dólares a cargo de la construcción de Grupo IGA y OHL, bajo esquema de contratos multimillonarios para financiar y consolidar este inmueble. Obviamente, bueno, en su momento fue destapado, fue descubierto y se le atribuía que también era como un tipo de lavado de dinero a nivel mega económico, porque, bueno, estamos hablando de un fraude o de contratos multimillonarios que hasta la fecha, bueno, no ha sido tan resuelto, tan esclarecido. Sin embargo, todo ese escándalo, bueno, ya quedó, ya dejó huella, ya quedó grabado en la historia de esta presidencia. También se va señalado bajo el estigma de tráfico de influencias, el conflicto de intereses, la corrupción y, bueno, el beneficio siempre económico y moral para el grupo empresarial cercano y de amigos con el cual trabaja y con el cual convive. Desde ahí, desde los que perfilan el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y Juan Armando Hinojosa de Grupo IGA. Obviamente esto en conjunto con los consorcios empresariales más cercanos al Grupo Toluca, que fue donde se impulsó a esta figura presidencial y, bueno, ha sido cercano desde su posición como gobernador del Estado de México. La ignorancia también, bueno, marcan las redes sociales, prensa escrita, y de igual forma columnas que encontramos a manera virtual en ciertos periódicos, que la ignorancia fue un distintivo muy marcado, algo muy algo que lo determina mucho a él, a Enrique Peña Nieto. Obviamente, bueno, a través de que ha tenido y tuvo durante todo su sexenio errores en discursos, distracciones, desvaríos, patinadas, y bueno, es el presidente que tiene un mayor récord de torpezas verbales, lo que le da lugar a un patrón de conducta presidencial de carácter resbaladizo, verbalmente hablando, y bueno, todo esto conlleva a una figura emblemática que ahora ya están considerando en algunos medios como figura muerta. Obviamente otra atribución que se le da a la figura de Enrique Peña Nieto es que la economía fue mediocre en todo este desarrollo de su sexenio. Es otro factor por el cual se les está caracterizando dentro de su administración, y el bajo desarrollo de una irresponsabilidad financiera, marcando un avance en la deuda del sector público de aproximadamente, cuando inició en 2012, del 33.8% dentro del Producto Interno Bruto, y llegando al 46.4% a noviembre de este año, obviamente generando un endeudamiento durante toda la gestión de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bueno, alcanzando los 10 millones de dólares.
de deuda. Obviamente todo esto en conjunto con la devaluación del peso frente al dólar, que se ha disparado en un 70% promedio aproximadamente desde el año 2012 que tomó la gestión presidencial, y bueno, cuando la paridad se ubicaba aproximadamente en unos 12 pesos por dólar, y a noviembre de 2018 de este año se está cerrando en 20 pesos, 21 pesos en promedio por dólar. O sea, quiere decir que se disparó de una forma catastrófica, y obviamente pues, con toda esta inflación, con todos estos disparos que tiene la economía irregularmente hablando, o sea, no llegamos a ningún lado. Simplemente lo vemos en ejemplos como la gasolina, los alimentos, los servicios públicos, el transporte, todo lo que conlleva obviamente los insumos que son de importación, los aranceles, por parte o resultado de toda esta inflación que tuvo como resultado el incremento del dólar. Obviamente también se retoman o se reconocen las reformas fallidas que sirvieron como punta de lanza del sexenio. Simplemente nada más fue una promesa que nunca se llegó a cumplir, y bueno, nunca trajo ningún beneficio para las mayorías, ni en gasolinas baratas, ni en precios bajos de los energéticos, ni servicios, ni la reforma educativa, ni la reforma laboral. O sea, todo ha sido una cadena, un rosario de desaciertos que todo este sexenio ha tenido a lo que va de su marcha. Y bueno, a esto también se le carga un poquito la sombra de los muertos durante toda su gestión, y obviamente deja huella en contra del presidente, donde la violencia se ha agudizado e incrementado exponencialmente. Obviamente se carecieron de las estrategias necesarias para combatir el crimen a nivel seguridad, y bueno, sin considerarse como eficaz o funcional toda esta estructura o visión que tenía la presidencia para llevar a cabo a la sociedad o la seguridad de la sociedad en general. Nunca ha existido como tal el combate al crimen, una figura de seguridad consolidada, y bueno, da como resultados el repunte de homicidios dolosos y ejecuciones en la mayor parte del país. Si nos damos cuenta, bueno, en cada estado de nuestro país hay círculos delictivos, hay situaciones que causan estragos sociales, causan caos, y bueno, de alguna u otra forma, obviamente relacionado también un poquito al narcotráfico y todas estas situaciones de carácter o de índole criminal, bueno, no se ha tenido el orden, o no se ha tenido el control absoluto de todo esto, y bueno, ha desvariado para muchos casos y muchos sectores en el país. Adjunto a esto, bueno, también sabemos que el caso de Ayotzinapa en el año 2014 causó un gran escándalo, causó una gran conmoción, y bueno, hasta la fecha no se ha esclarecido por tal o totalmente, y bueno, se encuentra en calidad de veremos, ¿no? De que ahí sigue el archivo, se siguen manifestando, los padres siguen viajando, de los normalistas siguen viajando a través de recorridos extensos dentro de todo el país, pero no se ha logrado esclarecer nada. Ya para el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se espera, o la sociedad esperamos, que Enrique Peña Nieto sea investigado y juzgado por todas estas sombras tenebrosas que ha efectuado, se han caracterizado dentro de su gestión, y bueno, ya se ha declarado que este seguimiento, toda esta investigación en contra de esta figura presidencial se va a consultar por medio de una consulta para la ciudadanía, y bueno, nosotros tenemos la capacidad para decidirlo. Realmente yo creo que aquí no vale la pena como consultarlo, siendo ¿por qué? Porque hay parámetros legales, hay contextos judiciales en el cual o la Constitución o ciertos artículos marcan que cuando el presidente o la figura emblemática presidencial tiene incidencia o fallos en contra de la sociedad, bueno, tiene que ser juzgado, y eso pues bueno, se sabe a ciencia cierta, y yo creo que no se debe de llevar a una consulta, simplemente se tienen que implementar las leyes como son, y bueno, llevarlo al límite judicial para determinar si es encarcelado, si es enjuiciado, o bueno, se le exonera de todos estos cargos y todas estas sombras tenebrosas que se generaron durante su gestión, igualmente con el enriquecimiento oscuro de todos los millones recaudados, y bueno, ahorita ya se le considera como una figura, un presidente ya millonario, multimillonario, del cual se ha hablado, y bueno, se seguirá hablando por el resto de nuestra vida aquí en México. Vamos a juntar el tema igualmente de esta figura con una noticia que ha estado dando de qué hablar en estos días, en esta semana, a los últimos
últimos días del mes de noviembre, y es acerca de la declaración de el Chapo Guzmán de los sobornos para beneficios hacia expresidentes aquí en México. Bueno, esto se dio a conocer, se dio a denotar por el juicio o toda esta situación jurídica que tiene el Chapo Guzmán en una corte en Estados Unidos, en donde el abogado del capo mexicano, de Joaquín el Chapo Guzmán, asegura que el cártel de Sinaloa pagó cientos de millones de dólares en sobornos al actual presidente de México y a sus antecesores. El abogado Jeffrey Lichman representa jurídicamente al capo, y bueno, sabemos que todo esto se desarrolla ante la Corte de Estados Unidos. Hace unas declaraciones donde asegura que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es el coacusado Ismael el Mayo Zambada, de 70 años aproximadamente, a quien no ha pasado ni un día en la cárcel, no ha sido encarcelado, y bueno, hasta la fecha continúa como en calidad de prófugo. Obviamente, esta figura del Mayo Zambada ha pagado a los presidentes involucrados cientos de millones de dólares en sobornos para que todo este contexto social y económico, bueno, siga su status quo. El poder del Mayo Zambada, declara también el abogado, que es un gran poder que tiene este capo, y bueno, va desde lograr que la gente sea arrestada y que el ejército y la policía de México lo puedan ejecutar a cualquiera en cualquier momento. Obviamente da hincapié a que el flujo de drogas no ha parado y que continúa en firme y como siempre, aunque el Chapo Guzmán siga preso o siga en calidad esté en calidad de ser juzgado ante la Corte de Estados Unidos. Ya toda esta situación puso en duda el programa de protección de testigos, que realmente, bueno, ellos declaran que cooperan toda esta protección de testigos o todo este programa de testigos protegidos, cooperan realmente con las estrategias del gobierno mexicano, ya que dichos testigos, bueno, han intentado matar a presidentes y se les otorgan visas para que permanezcan dentro y fuera de los países, que tengan libre acceso a los países involucrados. Todo esto, bueno, lo sabemos que fue un repunte, un puntapié a todo este proceso de encarcelamiento que está por recibir el Chapo Guzmán en una corte de juicio en la ciudad de Nueva York. Y bueno, ya pasando este tema y obviamente tomando otro, también tenemos el siguiente tema que, bueno, ya todos estamos esperando para el sábado próximo, el sábado 1 de diciembre, que es la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Ya, bueno, estamos a días de que el presidente electo ya esté consolidado como la figura oficialmente presidencial, y bueno, ya obviamente tome la posesión como presidente legítimo del país. Ya el 1 de diciembre ya tienen asegurado, ya tienen confinado un protocolo a detalle de que esto será dentro del Palacio Legislativo, donde rendirá protesta encabezado por el presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, el senador Martí Batres, con intervención de aproximadamente 10 minutos cada uno. Acto seguido, bueno, se da el desarrollo de la investidura con la entrega de la banda presidencial por parte del actual presidente Enrique Peña Nieto en manos y hacia destino de la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador. Ya de ahí se dará lugar al mensaje de la nación de aproximadamente 1 hora que Andrés Manuel López Obrador emitirá en su carácter de presidente oficial. Ya posteriormente a esto, Andrés Manuel López Obrador de Palacio Legislativo se trasladará a Palacio Nacional para la recepción de los jefes de Estado, obviamente con reunión privada y con dichos jefes e invitados, dando pie a la verbena popular. Es ahí como que sale un poquito de contexto. Se manejan en algunos medios impresos que se va a dar pie al AMLO Fest, o sea, es algo como que dices, bueno, o sea, eso lo dejas para carácter cultural o comercial, pero ya de tomarlo como AMLO Fest en un desarrollo emblemático presidencial, como que está fuera de tono, ¿no? Pero bueno, así se está manifestando en los medios de comunicación aquí en el país. Este AMLO Fest obviamente será desarrollado sobre la plancha de la Plaza de la Constitución, y bueno, ya posteriormente dará paso al discurso desde el palco presidencial. Igualmente, bueno, vamos a seguir con nuestro corte musical, nuestro segundo corte musical, para que desarrollemos el próximo tema y bueno, ya podamos seguir aquí transmitiendo. Tenemos una encuesta rápidamente antes de irnos al corte, que nuestra producción y la dirección de aquí del equipo de Somos Live nos hacen favor de apoyarnos. Tenemos una encuesta con 4 preguntas que nos invitan, o bueno, los invitamos a que ustedes participen
participen para tomar el tema, para enfocarnos a qué tema les interesa más. Las 4 opciones o la pregunta es inicialmente ¿qué tema te importa más dentro de aquí del programa de Blend and Remix? La primera opción es la toma presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la segunda opción es el tema de los sindicatos, la tercera el juicio del Chapo Guzmán y la cuarta la liguilla de fútbol mexicano. Los invitamos a que estén aquí activos en la encuesta, les agradecemos sus comentarios, sus likes. Y bueno, retornando del corte musical, vamos a leer un poquito de toda esta participación en la encuesta y sus comentarios en la caja de texto. Regresamos después del corte, no se vayan, por favor. Forget about it all. Let's dance to the rhythm of your life. We'll answer the call. The path of the innocent life. Let's leave it behind. Return to the place we all came from. The change is not far. We'll carry it all on our shoulders.
Listo, amigos, ya estamos de regreso aquí después del corte musical a través del canal de Somos Live, aquí en el programa ya el regreso del siguiente bloque del programa Blend and Remix con los últimos ingredientes para ya finalizar nuestro programa y bueno, darle toda esta remezcla a las noticias y toda la situación de temas de carácter de interés, temas de interés a partir de todo este contexto nacional, político, económico que se está llevando en nuestro país y bueno, estamos a pie de transmisión para seguir hablando de todos estos contenidos. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en vivo, en nuestro canal en vivo y bueno, les invitamos a que sigan participando. Tenemos ya algunos resultados de nuestra encuesta, la encuesta que les comentaba, que bueno, la pregunta es ¿qué tema te importa más? Como opciones tenemos respuesta la toma de presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el tema de los sindicatos, el juicio de El Chapo Guzmán o la liguilla de fútbol mexicano. ¿Cuáles son los temas que más les interesa? Obviamente aquí bueno, ya tenemos algunos seguimientos y hasta el momento bueno, les está interesando la toma presidencial de Andrés Manuel López Obrador y el juicio del Chapo Guzmán en todas estos resultados que tenemos a través de nuestra cuenta. Igualmente bueno, les quiero agradecer sus likes, recuerden que sus likes aquí en el programa son importantes y bueno, tenemos el like de la doctora Evangelina Reid, por favor, muchísimas gracias doctora por seguirnos aquí en transmisión, el like de Elena Aye, muchísimas gracias por seguirnos, por colaborar en toda esta transmisión a través del canal. George, por favor, muchísimas gracias que nos estás viendo desde tu evento que estás cubriendo, pero bueno, sabemos que estás al pendiente de las transmisiones. Sarita, por favor, muchísimas gracias ahí en la producción y Leo que nos está ayudando también en los controles, les quiero agradecer mucho por dar el seguimiento y bueno, también Joanby nos está dando un like, perdón, no lo había visto, Joanby nos está dando un like y nos manda saludos la doctora Evangelina Rey de igual forma. Muchísimas gracias por estar aquí en vivo a través de la cuenta de Somos Live. Seguimos con el siguiente tema, unos 2 temas más para ya concluir la emisión de hoy de Blend and Remix, los últimos 2 ingredientes en esta batidora de temas. Vamos aquí a tocar el tema del tópico que ha sido un tema que se ha esperado, con respuesta esperada por parte de la futura jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el proyecto de trabajo de movilidad aquí en la Ciudad de México, en la capital del país. Y bueno, todo esto se deriva que tiene un plan estratégico de movilidad para este próximo año y obviamente toda su gestión se compromete a terminar con la corrupción en los trámites vehiculares y bueno, ya que ella considera que se está minando la mejora e integración del transporte público y la viabilidad con los automovilistas. También promete que acabará con el pago de coyotes para tramitar la revista vehicular, el sacar la tarjeta de circulación, una licencia, todo este trámite de placas, que bueno, el trámite de placas es un dolor de cabeza como bien sabemos y bueno, son documentos tras documentos, hay que volverse a formar. En este caso del pago de placas y bueno, la tarjeta de circulación, todo esto se lleva a desarrollo por medio de fichas que está dando cada delegación o cada alcaldía para dentro de su edificio, dentro de su área de movilidad, bueno, de la próxima área de movilidad que a la cual se va a enfocar estos trámites. Se dan fichas desde temprana hora cada día, de lunes a viernes. Obviamente se da un número determinado de fichas y no todas las personas que necesitan hacer un trámite de esta índole alcanzan a el fichaje, a obtener una ficha para tener el servicio de estos servicios. Aquí bueno, se da esta situación a que bueno, sabes que me levanté desde temprano, llegué temprano a la alcaldía, a delegación y no alcanzo una ficha y me urge sacar mis placas o mi tarjeta de circulación o mi licencia de manejo. Bueno, entonces yo ahí recurro a los moches, a los coyotes, recurro a una mordidita y bueno, ya de ahí hasta hay coyotes que te estipulan cierta cantidad para que puedas tú saltar. Igualmente con la revista vehicular o verificación es la misma situación. ¿Por qué? Porque si tienes un trámite que está inconcluso o tienes multas por pagar o tienes una tenencia vencida, pero te quieres saltar como ese paso, ese proceso, los coyotes en el momento te lo van a facilitar, pero en la siguiente etapa, en la siguiente duración de todo este procedimiento te van
a detener. O sea, ese salto, esa mordida, ese moche que tú diste en su momento para salir del apuro, te va a truncar ciertos procedimientos. Entonces va desde un registro de revista vehicular hasta la verificación en centros de verificación vehicular. O sea, todo ya como el gobierno lo ha sabido concatenar todo, a mal decirlo. Si yo debo una multa de 6,000 pesos y tengo una tenencia vencida y sin embargo me quiero saltar esos procedimientos como para renovar mi tarjeta de circulación, o sea, en algún momento cuando yo venda mi auto, mi coche, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque el próximo comprador entonces va a arrastrar todo eso. Aún así, bueno, hay gente que tiene la situación de cambiar placas entre Ciudad de México y el estado. Sin embargo, bueno, sabemos que es la misma concatenación, la misma situación, y debemos, bueno, de darle el seguimiento, debemos de darle la conclusión necesaria a esto. Y bueno, retomando el tema, ella se compromete ya a terminar con todas estas moches o mordidas, y bueno, así como eliminar la cuota de los transportistas que tienen que entregar a las autoridades de alta jerarquía, o la mordida, la mordida o la cuota económica para poder seguir circulando. Esto es realmente nada más para transportistas, y bueno, ya en general a todo el público ya nos va a evitar de que todos esos coyotes nos estén merodeando cada que vayamos a hacer un trámite a alguna de las alcaldías correspondientes. Ya veremos el próximo año si realmente esto se lleva a cabo. De igual manera, bueno, ella adelanta una inversión millonaria de 10,200 millones de pesos para el próximo año 2019, obviamente para iniciar los trabajos de cablebús, la ampliación de la red del metro, el Metrobús, el RTP, que ya sabemos, bueno, como dijimos en el programa pasado, se va a retomar todo este esquema de RTP, y igualmente la renovación y mejora de la red de trolebús. Sabemos que, bueno, todos estos transportes son como podremos decirlo, las arterias donde confluimos todos a nivel ciudad, y bueno, sin ninguno de estos transportes que necesaria o innecesariamente necesitamos, o sea, esto es una sátira, bueno, sin estos no logramos trasladarnos, no logramos movernos, no tenemos la gran facilidad de estar trasladándonos o viajando de un punto de la ciudad hacia otro. Sabemos que, bueno, tanto metro como metrobús, y en algunos casos de la red de trolebús, hay corridas de norte a sur, poniente a oriente, y bueno, se atraviesa toda la ciudad con una cierta cantidad económica que, bueno, no es muy, o sea, está subsidiado hasta el momento. Sin embargo, nos genera un gran traslado, ¿no? Y esa es la como parte positiva de la movilidad de aquí de la capital. De igual forma, bueno, ella proyecta la mejora y mantenimiento para toda la consistencia o estructura de la red del metro, y bueno, ahí se compromete también a reparar lo que se encuentra en mal estado. Obviamente es a reserva de que, bueno, sabemos que no hay refacciones, sabemos que el parque vehicular de trenes tiene corridas a marchas forzadas, no en todas las líneas, porque bueno, hay líneas que tienen más capacidad que otras, y sin embargo, bueno, también sabemos por hecho, el cementerio de trenes del sistema de transporte colectivo está en la terminal del Rosario, en el CETRAM del Rosario, donde se le da mayor mantenimiento es en Indios Verdes, Tasqueña, y hay otra. Bueno, sabemos que hay varias talleres en los cuales se les da mantenimiento, pero bueno, el cementerio se encuentra en el Rosario. A esto es a lo que ella quiere llegar, que todas esas restauraciones, todos esos situaciones o detalles en mal estado que tenga este transporte, que es básico en esta ciudad, bueno, se va a comprometer a darle el seguimiento y darle la mejora que requieren. Veremos igual de forma consecutiva o paulatina si realmente esto se lleva a cabo, porque bueno, no queremos o no quisiéramos que caiga sobre la situación del anterior jefe de gobierno y del anterior director del sistema de transporte colectivo, los cuales se justificaron que, bueno, la alza del boleto iba a ser para beneficio del parque vehicular, escaleras, andenes, el pintado de ciertas estaciones. Hubo una renovación importante en fachadas y estructura de la línea 1 y 2 en ciertas estaciones. Sin embargo, el parque vehicular sigue igual, nada más se le implementaron ciertos viniles con
con la identidad de la ciudad o el logo de la ciudad, algunos colores, algunas litografías, pero sin embargo sabemos que el parque vehicular sigue siendo el mismo, no hay una adquisición de un parque vehicular nuevo, y bueno, todo el parque vehicular que se llegó a sustentar en su momento para la línea 12, sabemos que está a cargo de una corporación de trenes, que en este caso es la CAF en España. Bueno, no queremos que se repita toda esta situación. De igual forma, bueno, ella empieza a iniciar el plan de trabajo para Cablebús en Gustavo Amadero e Iztapalapa, la expansión del Metrobús en la línea 3 de la corrida de Tenayuca a Etiopía, para que no solamente llegue a Etiopía y se extienda hasta la avenida Zapata o el eje 7, que ahí es donde se encontraba originalmente el CETRAM de la línea 3 del metro en su corrida de Tlatelolco, de La Raza a Zapata, en su momento en los años 80, y de igual forma, bueno, la terminación de la línea 5 del Metrobús en su corrida de Río de los Remedios a San Lázaro. Bueno, también ha declarado, y esto es un punto importante para todos los capitalinos, yo creo en este caso, en mi caso, Benedico y Casa, bueno, yo también me encuentro interesado en esto porque ya estoy harto de las fotomultas, a cada rato extorsionan y bueno, hay que estar desembolsando dinero. A nivel personal se los digo, ella ha declarado que el sistema de fotomultas ya no será sustentado con dinero, ya no se va a estar pagando por medio económico, sino que va a cambiar el esquema a un trabajo comunitario. Obviamente cuando incidamos en ciertas situaciones de multas, de invasión de carriles, etcétera, todo esto que se tiene contemplado bajo el reglamento de tránsito, ella lo quiere perfilar que, bueno, sabes que infringiste cierta regla, cierto artículo, te voy a poner un trabajo comunitario de, no sé, todavía no está estipulado tal cual. Un ejemplo de que durante todo un mes me contribuyas a la limpia y la mejora de la forestación de la sección 2 de Chapultepec, del lago Mayor. O sea, situaciones de este carácter, ¿no? Hay obviamente comentarios que están en contra, hay comentarios que están a favor. Sin embargo, bueno, sabemos que, y en lo personal estábamos platicando aquí con los integrantes del equipo de Somos Live, que sí está bien toda esta situación que ella pretende. Sin embargo, bueno, va a dejar sin empleo o va a querer a lo mejor suplantar ciertas situaciones de actividades de empleo al personal que se encuentra para el mantenimiento y mejora o limpieza de la ciudad, y bueno, eso va a llevar a cabo resultados que, bueno, van a ser acciones llevadas a nuestro cargo. Está bien, pero sin embargo, bueno, se tendría como que revisar toda esta situación. Obviamente, bueno, en conjunto con toda esta renovación del sistema de fotomultas o de multas ya directamente, bueno, es a partir de un sumaje de la suma de un puntaje virtual, que si es rebasado, bueno, el automovilista o los automovilistas seremos sancionados por medio del retiro de las placas de los vehículos de la unidad que esté en controversia. Obviamente, si yo presto mi coche, bueno, me voy a hacer acreedora a diversas multas. Cada que nos pare un agente de tránsito, cada que nos detenga un agente de tránsito, vamos a ser por el número de placa, bueno, vamos a ser detectados. Sin embargo, bueno, todos los conductores pueden tener licencia de manejo, pero va a ser como una suma de puntajes para que en algún momento la unidad se quede sin placas y esto se pueda como castigar, sí, penalizar, pero también se puede dar a ciertas situaciones de índole de que, o sea, ya no les va a caer el dinero por fotomultas, pero les va a caer dinero en renovación de placas. O sea, no hay pierde. Aquí las autoridades no pierden. Yo lo veo desde ese punto de vista. Esperemos que sea lo contrario. Y bueno, tendremos que estar a la expectativa de cómo se va desarrollando toda esta situación. Igualmente, en conjunto con toda esta declaración que nos dio el día lunes Claudia Sheinbaum, dio un decálogo, ha institucionalizado casi ya un decálogo oficial o las 10 reglas del buen conductor. Ella lo determina así y le pone de eslogan: sea amable, todos tenemos prisa, para esta Ciudad de México, la capital. Sus 10 puntos dentro del decálogo mencionan, a partir del punto 1, tal cual dice, no rebases el límite de velocidad. El punto 2, no manejes alcoholizado. El punto 3, no mensajear al manejar. El punto 4, la luz roja no es vuelta continua.
El punto 5, el respeto al 1.5 metros de los ciclistas. Punto 6, en intersecciones no señalizadas cruza 1 a 1. Punto 7, en moto usa casco y en coche cinturón. Punto 8, no obstruyas pasos peatonales. Punto 9, no pases la línea amarilla. Y punto 10, no te estaciones en doble fila. Aquí realmente, bueno, sí se retoma un poquito lo que es el concepto de todo este esquema de fotomultas, ¿no? Si nosotros invadimos el carril de ciclistas o el de motociclistas, que no es usado para nada porque no tenemos la cultura aquí, o al menos, bueno, los motociclistas, yo no me incluyo porque yo no tengo motocicleta, sin embargo yo cuando voy al volante estoy en contra de que los motociclistas estén a un costado de mi auto. ¿Por qué? Porque por eso tienen una franja al frente, diciendo que a mí me estás multando, a mi automovilista me estás multando por invadir un área que los motociclistas no están usando. Sin embargo, los motociclistas pueden ir entre carriles y entonces todo está perfecto. Yo sí estoy en contra de eso, pero bueno, habrá que ver cómo se maneja toda esta situación. En cuanto a los límites de velocidad, bueno, sabemos que no se iban a quitar los límites de velocidad porque bueno, esto genera un poco más de flujo económico para gasolinerías y obviamente para todo este esquema de fotomultas. El manejar alcoholizado, bueno, eso sí es de cajón, no hay que permitir que los demás manejen alcoholizados. Si nos vamos de fiesta, de pachanga, de farra, bueno, siempre hay que asignar, o a lo mejor tomar menos de lo que tenemos planeado. Si te vas a tomar unos cuantos tragos, pues sabes que tómate unos 2 vasos de agua mineral al final y con eso estás un poquito más ecuánime para que puedas tener el control de tu automóvil. Bueno, no mensajear al manejar, a todos nos pasa, por estar entretenidos con el dispositivo, vemos la luz del semáforo, pero regresamos la mirada al dispositivo y no vemos al frente. Es innato, eso es una reacción mecánica. Sin embargo, tenemos la inercia de acelerar y no vemos quién está adelante, ¿no? Eso es por esto que se sustenta de que, bueno, no mensajemos al manejar. La luz roja, bueno, no es vuelta continua, no en todos los cruceros aplica, pero bueno, ahorita con todo este esquema de movilidad que la futura jefa de gobierno va a implementar, ya no es nada más de que pues tú te das la vuelta y no pasa nada, ¿no? Siempre hay peatones que están cruzando o que se están pasando la luz peatonal, hay ciclistas, alguna mascota que se suelte, el carrito de algún vendedor, o sea, siempre hay que estar a las expectativas, ¿no? Y bueno, ahí evitar comprometerse en cuestiones de situación civil, moral y bueno, judicial. Y bueno, respetar el 1.5 metros de los ciclistas, que eso, bueno, no es funcional en esta ciudad. Las intersecciones no señalizadas, esto es importante porque en vialidades de gran cauce o en incorporaciones de una lateral a carriles centrales se cede el paso a un coche y quieren pasar 5 de cajón, no. O sea, hay que concientizarse de que pasas tú, paso yo, pasa el de atrás y pasa el que sigue. O sea, uno a uno. La cultura vial siempre ha sido así. Los que aprendimos en escuela de manejo, bueno, sabemos que la teoría de la cortesía automovilística es así. Y bueno, parece que aquí lo van a retomar. Veremos también si se desarrolla tal cual lo están manifestando. Bueno, el uso de casco en moto y coche en cinturón, bueno, como precaución para ambos casos. En obstruir pasos peatonales, bueno, eso sí es de cajón porque no le estás dando oportunidad a los peatones de pasar sobre su franja, sino estar toreando las unidades vehiculares. Bueno, la luz amarilla, no pases la luz amarilla cuando ya está parpadeando la luz verde y está en amarillo. No seas insistente, no seas imprudente y bueno, frena antes de que causes un accidente. ¿Quién no se acuerda de la escena de Amores Perros cuando chocan en la colonia Roma por pasarse una luz roja, ¿no? Y bueno, todo eso, esos esquemas creo que se tratan de evitar, digo, no a nivel catástrofe cinematográfica, pero bueno, ya la realidad que tenemos en la ciudad y el estacionamiento en doble fila, pues para no hacer más caos, no hacer más caos vehicular en esta ciudad. Y bueno, pues a esta situación les agradecemos que hayan estado con nosotros en el programa. Y bueno, nos está llegando una nota adicional de carácter moral, podríamos decirlo así. Nos comentan acerca de una expresión que usó el escritor Paco Ignacio Taibo II dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, o la FIL de Guadalajara, que bueno, dentro de alguna charla que tuvo o como ponente de esta feria, se refirió a algún contexto
al referirse que presidirá el Fondo de Cultura Económica, que bueno, dices que aquí el martes dijo, se las metimos doblada, camarada. O sea, ya es una expresión a nivel social, a nivel moral, ya es una expresión de discriminación. A esta situación, bueno, aquí Paco Ignacio Taibo II ya fue controversia, ya fue señalado en redes sociales y bueno, en algunos medios de comunicación, obviamente tachándosele de que fue una frase desafortunada y vulgar con un cierto punto de discriminación y odio, y bueno, obviamente de carácter hacia de carácter o de situación misógina o hacia la comunidad gay. Obviamente sabemos que bueno, ya todas estas situaciones o expresiones igualmente va para los indígenas, ¿no? No hay que ser despectivos ni tanto para comunidades gays ni para comunidades obviamente o netamente de mujeres, para comunidades indígenas, y bueno, todo esto ya se encuentra como de carácter comprometido, ya no puede uno expresarse de cierta forma. Más que nada tener cuidado de cómo hablar es la cultura con cómo nos expresamos. No voy a llegar y a decirte, bueno, sabes que ahí te va la mía, porque pues obviamente no es una expresión correcta. No sé, te tienes que dirigir, ¿me permites por favor? O no sé, o sea, esto yo creo que lo dio por hecho Paco Ignacio Taibo II, y bueno, ya en su red social ya declaró que lamenta profundamente haber utilizado una frase desafortunada y vulgar, y que bueno, se interpretaba como una agresión a las causas feministas o de la comunidad gay, a las que ha apoyado decididamente durante toda su vida, con las que está claramente comprometido. Ahorita bueno, ya fue blanco de toda esta situación, porque bueno, como bien les decíamos, él está perfilado para presidir el Fondo de Cultura Económica. Entonces bueno, una figura, el carácter de esta índole, de esta institución, de este Fondo de Cultura Económica, tiene un personaje que se expresa así. Es como lo que pasó en su momento con el secretario del Instituto Nacional Electoral, cuando se manifestó o se expresó mal de las comunidades indígenas, pues está fuera de lugar, ¿no? Está fuera de lugar. Yo creo que para situaciones de esta índole o figuras públicas de esta magnitud se debe de tener un esquema de comunicación, se tiene que tener un publirelacionista y bueno, se tiene que tener alguien que esté detrás de como un staff, un coach, para que se pueda expresar ordenadamente y pulcramente ante los medios. Pero bueno, esa fue la noticia que nos llegó aquí de último momento aquí a la redacción de Somos Live y al programa Blend and Remix. Pero bueno, les agradecemos mucho entonces ahora sí por haber seguido nuestro programa. Gracias por todos sus likes, les comento, y bueno, seguimos aquí en la encuesta. Parece que la respuesta que ganó fue, si mal no me dice producción ahí, no, es que no alcanzo a visualizar, gana la toma presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Dentro de nuestra encuesta, recuerden que fue ¿qué tema te importa más? La respuesta ganadora en esta emisión de Blend and Remix fue la toma presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Estaremos al pendiente de todo lo que se suscita este sábado 1 de diciembre. Ya estamos a días y horas de presenciar esto, y bueno, estaremos pendientes de todo lo que se va desarrollando. Muchísimas gracias a todos por sus likes. Siguen en vivo. Es que no alcanzo a verlos. Ana Aurora Gutiérrez, muchísimas gracias por los likes. Ruth Gutiérrez Montes, de igual forma. De igual manera, es que no alcanzo a visualizarlos, pero o sea, seguimos en programa grabado. Si escuchan mi voz, bueno, ya aquí podrán ver que lo estoy comentando en vivo. Y bueno, seguimos al pendiente de todo. Les agradecemos mucho sus comentarios, sus likes, y bueno, sin más por el momento me despido. Nos vemos en la siguiente emisión del programa Blend and Remix, la siguiente semana, el primer jueves del mes de diciembre, y bueno, ya sea con un tema relacionado o diferente a estas emisiones. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo, un agradecimiento a la producción, Sarita Carrillo, Jorge, por favor, muchísimas gracias, y Leo, que está en los controles. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana, que estén bien. Gracias, hasta luego.